Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Eh, en este día vamos a hablar sobre la medición de la vaina del nervio óptico en pacientes neurocríticos. Mi nombre es Juan Diego Ciro, yo soy anestesiólogo intensivista en Clínica Las Américas A1 en Medellín. Tengo una maestría de bioética de la Universidad del CES. Soy magistrado del Tribunal de Ética Médica. Soy fundador de LAVIC y soy profesor de neurotrauma de la Universidad de Cambridge y Meditech. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y en primer lugar agradezco a todos ustedes por estar aquí. Agradezco al doctor Jorge Mejía por la organización de este evento, al doctor Camilo Rodríguez por el organizador de esta sección, a todos los organizadores que tienen que ver con una parte académica que es difícil y en esta época un poco más, y a la industria que se ha hecho presente para que todas estas simposios y actividades académicas sean posibles. Muchas gracias. Esta es la ciudad donde vivo, Medellín, convulsionada todos los días, pero estamos viviendo en esas ciudades, trataremos de que cada ciudad siempre sea mejor. La institución donde trabajo, la Clínica Las Américas, una empresa A1 en Medellín. Esto es la unidad de cuidado intensivo de nosotros. Quiero resaltar que la música es parte de la recuperación en muchos de nuestros pacientes, en especial los pacientes neurocríticos. Eso está mucho más comprobado que la aspirina para el dolor. La monitorización no invasiva cada día coge un gran auge entre nosotros, sea por la dificultad de que tengamos la monitoría invasiva o porque esta es un poco más fácil de tener al lado del paciente la mayoría de las veces. Nuestra familia, una razón para vivir. Mis hijas que en diferentes conferencias han ido pasando por todo esto y ya son terminando sus estudios de medicina las dos. Nuestros pacientes, la razón de ser. Este es un paciente politraumatizado, el cual tiene presión intracraneana, saturación del bulbo yugular, catéter de Swan-Ganz cuando lo utilizábamos antes, ya no tanto. Monitoreo de todas las partes ventilatorias, abdomen abierto, monitoreo de la presión intraabdominal, etcétera. Esos son los pacientes corrientes que tenemos en nuestras unidades y es nuestra razón de ser. Sobre la ecografía del nervio óptico tenemos que conocer muy bien la anatomía básica del ojo, donde está en la parte anterior su córnea, su cristalino, la parte posterior toda la parte del humor vítreo y toda la salida de el nervio óptico, ¿sí? Y todos los músculos que para no irlos a confundir. Entonces tenemos que tener muy claro toda esta parte, tanto la parte anterior, todo el globo ocular, como la parte vulvar y retrovulvar. Muy importante esta arquitectura del nervio óptico en la cual tiene unas trabéculas, todas estas trabéculas en el segmento vulvar, en el segmento intraorbital y en la porción canalicular, todas estas clavículas están conectadas con la cisterna preóptica y toda circula líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay una presión aumentada del líquido cefalorraquídeo, se va a reflejar en todo este nervio óptico. Todo este nervio óptico, toda su vaina está irrigada por el líquido cefalorraquídeo y por eso nos sirve como una buena medida de la presión intracraneana. Cuando vamos a mirar si esta vaina está abierta o está más crecida o está ensanchada. Sobre los transductores es importante saber que un transductor es un dispositivo que cambia una energía, la energía eléctrica en una energía mecánica que serían las ondas de ultrasonido y viceversa mediante cristales piezoeléctricos vuelve y las recibe y las forma en unas ondas luminosas para dar los diferentes destellos de luz que vemos en la ecografía. Hay un transductor lineal que es de alta frecuencia, los cristales están ubicados en línea recta, producen una imagen rectangular en la pantalla y permite ver estructuras superficiales generalmente hasta 8 o 9 centímetros. Y hay un transductor curvo de baja frecuencia que produce una imagen biconvexa y permite ver estructuras más profundas como para el corazón,
como para algunas veces en abdomen, y en Doppler transcraneano nos sirve el transductor curvo, pero de baja frecuencia, de 2 a 5 Hz. La medición del Doppler del nervio óptico, de la ecografía, vamos a tener una medición axial y una medición sagital, ¿sí? Entonces ahí está el M2, que es un medidor sagital, y este es un medidor M1, que es un medidor axial, es el más común que utilizamos. El transductor, recordar que es el transductor lineal de 7.5 Hz, y vamos a tener un operador en la parte posterior o en la parte anterior, recordar, abundante gel y tener una angulación temporonasal muy pequeña, de 10 o 15 grados, para poder enfocar todo el globo ocular. Entonces, esta es una técnica cuando nos hacemos en la parte posterior, ¿sí? Vamos a apoyar el brazo o la parte palmar sobre la frente, y cuando estamos en la parte anterior vamos a apoyar la palma, la región palmar, en la mejilla, nada sobre el ojo, lo menos presión posible sobre el ojo. ¿Qué vamos a visualizar? Entonces visualizamos en la parte del polo posterior, definimos, hay una porción muy radiolúcida que es brillante, que es hiperecoica, que es la papila exactamente. Desde ahí medimos hacia la parte interna del nervio unos 3 milímetros, y después hacemos un ángulo transverso o una línea transversa perpendicular a esta línea para medir la distancia entre una vaina, un lado de la vaina y el otro lado de la vaina. Si el valor es menos de 5, estamos muy tranquilos en que el paciente no nos va a presentar hipertensión endocrinal, y enseguida vemos a ver cómo pueden ser otros valores. ¿Por qué 3 milímetros? Entonces se hizo un trabajo donde se midieron por tomografía y por ecografía los diámetros de la vaina a 3 milímetros, a 6 milímetros y a 9 milímetros, y encontraron que donde más correlación había entre la tomografía y la ecografía era a 3 milímetros. Esto no fue una diferencia significativa, pero fue suficiente para que tomáramos esa medida de 3 milímetros, la cual es la que usamos para medir el diámetro de la vaina del nervio óptico. ¿Qué riesgos tenemos con la ecografía del nervio óptico? Entonces tenemos un riesgo térmico, un riesgo mecánico y un riesgo irritativo. ¿Cómo los vamos a disminuir estos riesgos? Si exponemos el ojo menos de un minuto, no vamos a tener calentamiento. Si no hacemos presión, no vamos a tener un riesgo mecánico. Y si protegemos con bastante gel, eso no va a tener un riesgo irritativo. Esto calentaría el ojo si lo dejamos más de un minuto, no siempre, pero trataremos siempre de tener menos de un minuto, y paramos y volvemos a iniciar. Puede disminuir la circulación si hacemos mucha presión sobre el globo ocular, o puede ser irritativo según el gel que utilicemos. Estos son los riesgos básicos que son manejables y son evitables. ¿Qué ventajas vamos a tener con la ecografía de la vaina del nervio óptico? Primero, que el paciente no recibe irradiación con riesgo de cáncer. Segundo, que es reproducible a las 7 de la mañana, a las 9, a las 11, a las 3. Se puede hacer un seguimiento, ¿sí? Que es de bajo costo, que es al pie de la cama y que no tiene trastornos o riesgos infecciosos porque no es no invasivo. En cuanto a las medidas, en la evaluación transorbital, entonces debemos programar el equipo, tener un equipo que tenga oftálmico, el modo oftálmico o el modo superficial, que es el que utilizamos también para los bloqueos, ¿sí? Con una profundidad que mínimo sea de 4 centímetros para poder ver bien el ojo, ¿sí? Utilizamos la presión o el dispositivo sobre el párpado superior. El operador, ya como lo habíamos dicho, si está en la parte posterior, pone la palma sobre la frente, y si está en la parte anterior el operador, sobre la mejilla. Se hace un eje axial y luego con 90 grados se hace el eje sagital. Entonces procedemos a congelar la imagen, retirar
el dispositivo de la pieza piezoeléctrico, o sea, el transductor del ojo, y sobre la imagen congelada procedemos a hacer todas las mediciones, ojalá en ambos ojos. Vamos a mirar cómo vamos a hacer eso. Entonces, la medición de la vaina del nervio óptico, podemos hacer la medición de la PIC en muchos de los pacientes neurocríticos. Recordar que el gol estándar de la medición de PIC es el catéter ventricular, pero la medición de la barra del nervio óptico vamos a ver que es muy útil para evaluación de esta misma PIC. Es nuestra mejor opción de monitoreo no invasivo, nos ayuda a estar al lado del paciente, es muy útil si lo hacemos varias veces al día o cuando creemos que sea necesario, es fácil de realizar, de bajo costo y de bajos riesgos, y se requiere aprender de estas técnicas no invasivas. Se supone que el aprendizaje para uno poder hacer bien un nervio óptico es simplemente con medición de 6 a 12 ojos. Es algo demasiado sencillo que en menos de un día o 2 días puede hacerlo. Entonces, aquí vamos a ver los cálculos de la PIC, cómo puede ayudarnos la vaina del nervio óptico. Aquí tenemos el monitor. Este es un ecógrafo común y corriente. Lo prendemos, lo podemos tener conectado o no, si depende de la batería. Buscamos el modo, aquí es modo superficial, pero también existe el modo oftálmico, que también lo podemos hacer en modo oftálmico. Esos son los modos que tiene nuestro ecógrafo. Después de que ya lo tenemos en ese modo, identificamos obviamente el transductor y vamos a medir la profundidad. Ahí tenemos 1.9 y de la profundidad la podemos aumentar a 2.2, a 2.6, 3.1, 3.7, 4.3. Ahí nos queda muy bien para poder ver el globo ocular. Ahora el transductor, recuerden que es el transductor lineal, este es el transductor lineal, y le ponemos una buena cantidad de gel para proteger el ojo y para que la transducción de las ondas ecográficas sea mucho más fácil. Una buena cantidad, recuerden también tener un papelito para limpiar muy bien el párpado y que no le entre al ojo al paciente. Ya vamos a ver cómo hacemos la isonación del ojo en una medida muy pequeña. Aquí ya tenemos el transductor y tenemos nuestro paciente. En la forma axilar le vamos a medir, vamos a ver el globo ocular allá en el fondo, enseguida lo vamos a analizar y giramos 90 grados para ver la otra forma, el otro ángulo que llamaríamos M1 de cómo medir el nervio óptico. Aquí tenemos ya el globo ocular, lo vamos a fijar, está fijo. Miren la parte refringente de la retina en la papila. Desde ahí vamos a poner el medidor de distancia. El medidor de distancia de ahí lo tenemos. Vamos a señalarlo hasta ahí. En otra parte se ve mucho mejor, pero aquí para queda un poco fácil y lo veíamos. Vamos a medir hacia atrás, o sea, por todo el nervio óptico 3 milímetros. Ahí se señalan. Lo fijamos en 3 milímetros. ¿Sí? Y después vamos a hacer uno transverso. Aquí nos quedó corto porque la vaina del nervio óptico es un poquito más amplia. Lo hubiéramos hecho más. Aquí está prácticamente solo el nervio óptico. Si vemos al lado, la vaina está un poquito más radiolúcida. Entonces hubiera sido importante medirla desde realmente aquí solamente el nervio óptico que nos dio 3,4, pero posiblemente la vaina del nervio óptico nos daría 1 milímetro a un lado, 2 milímetros al otro. Sería simplemente 5,4 para este paciente. Aquí está una foto de exactamente dónde se va a medir y hasta dónde en la vaina del nervio óptico. En los trabajos, simplemente lo importante es que hubo una correlación muy buena entre la medición de la vaina del nervio óptico y la presión intracraneana con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 76%. Fue bastante buena. Y vieron que cuando la medición era menos de 5.8 milímetros, la PIC
no era mayor de 20 en ninguno de los 37 pacientes que fueron con hemorragia subaracnoidea, con trauma de cráneo, con hemorragia intracerebral y con ictus de cualquier otro origen en los pacientes neurocríticos. También vemos que fue útil cuando los pacientes se les fue incrementando la presión intracraneana. Entonces tuvimos pacientes con TEC, pacientes controles, en los cuales se hizo una correlación lineal del tamaño del nervio óptico y la presión intracraneana al ingreso y a las 48 horas. Mire cómo está en la línea la presión intracraneana, cómo cambió y cómo se aumentó. Cuando aumentaba la presión intracraneana, aumentaba también la medición de la vaina del nervio óptico. Eso fue al ingreso. Y a las 48 horas tenemos que también fue muy bien correlacionado, lo cual nos da una tranquilidad bastante buena para hacer un seguimiento de la presión intracraneana con la vaina del nervio óptico. Una revisión sistemática nos mostró casi lo mismo, que tenía una sensibilidad del 90% para hacer medición de la presión intracraneana y una especificidad del 85%. Es bastante, bastante bueno. No es útil cuando hay trauma ocular, por supuesto, es un riesgo de reventar el ojo si tenemos ese riesgo. Cuando hay neuritis óptica tampoco, porque nos va a mostrar una inflamación del nervio óptico, o cuando hay una patología local que nos pueda alterar toda la anatomía, tratamos de no hacerlo en esos casos. Hay una fórmula que diseñaron para hacer una relación de la presión intracraneana según el diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces es muy interesante. Una fórmula que es 5.69 multiplicado por el valor de la vaina del nervio óptico menos 8.23. Entonces, lo que nos da, hacemos esa fórmula. Y si no, hacemos una correlación lineal que hay en esta tabla de medición de la vaina del nervio óptico de 3 milímetros, nos daría una PIC de 8, de 4 nos daría 14, de 5 nos daría 20 o menos, de 6 nos podría dar 25, de 7 31 y de 8 37. Entonces vemos que por las dos por la fórmula o por el esquema de la tabla podemos hacer un seguimiento de nuestros pacientes con la medición de la vaina del nervio óptico. La Brain Trauma Foundation recomienda el uso de la medida ultrasonográfica de la vaina del nervio óptico para alertar que nuestro paciente tiene una presión intracraneana elevada y que el neurocirujano o nosotros podemos invadirlo y medirle la presión intracraneana de forma invasiva, ¿sí? Y también sabemos que si la presión intracraneana invasiva está contraindicada, entonces podemos tener, o no la tenemos disponible la medición invasiva, podemos utilizar la medición de la vaina del nervio óptico como un buen seguimiento de la presión intracraneana. Creo que esto fue una buena ilustración para que todos hagamos la medición de la presión intracraneana. Muchas gracias a todo el personal de la Clínica Valle de Lili. Felicitaciones por estos eventos académicos y muchas gracias a todos.